Bitcoin con algo de inestabilidad, pero dentro de ese rango que nos ha dado tantos beneficios en los últimos 2 meses. Para quien no conoce el canal, este es el análisis diario en el que vemos las mejores oportunidades, tanto el mercado cripto como el mercado tradicional, los niveles importantes y también los posibles escenarios para operar. La idea es simplificar el mercado y que veas que el trading, cuando tienes un plan, es mucho más fácil de lo que parece, centrándonos solo en lo importante: niveles, escenarios y posibles riesgos. En el día de hoy, sin grandes eventos a la vista, Viernes Santo para prácticamente la mayoría de los países occidentales, y todo el mundo está pausado excepto los Estados Unidos, que nunca paran y tienen los ingresos medios por hora en tan solo unos minutos, las nóminas no agrícolas, las tasas de desempleo y el PMI de servicios. Pero como ya hemos comentado otras veces, estos datos no son los que acaban decantando claramente el mercado. Para eso vamos a tener que esperar por lo menos una semana más, donde tengamos algún evento un poquito más interesante, o simplemente que ya sabemos que Donald Trump salga a hablar y destroce todo lo que estemos haciendo en esos momentos. Como comentaba al principio del vídeo, tenemos a Bitcoin un poco indeciso, sin saber hacia qué dirección ir, pero siempre respetando el rango que tantos beneficios nos ha dado últimamente. Hemos visto como otra vez más, después de tocar la zona entre los 66.000 y los 65.000 dólares, volvemos a tener una muy buena entrada que nos ha ido dando diferentes profits. En el día de hoy no he operado Bitcoin, pero sí he estado operando otros activos, esperando el mismo movimiento que podemos apreciar en Bitcoin. Vamos a ver cómo en las zonas de liquidaciones hemos llegado a tocar un poco las liquidaciones que le estaban acumulando en la parte baja, por debajo de los 66.000 dólares, pero sin llegar a quemar el bloque por completo. Y vamos a ver cómo este bloque poco a poco se empieza a juntar con el que tenemos abajo, con el bloque que teníamos debajo de los 64.500, que es un bloque liquidatorio un poquito más consistente de todos los que hemos estado quemando en las últimas jornadas, con las vistas puestas en poder llegar a esa zona en algún momento con algún ligero mechazo, donde nos pueda dar una entrada muy pero que muy buena para un long, para más tarde ir a buscar todas las liquidaciones que se están acumulando en la parte alta de la gráfica. Le pegamos un rápido vistazo a las altcoins que están más interesantes en el día de hoy. Tenemos a Ethereum, que otra vez está en una indecisión, no está ni en zonas de soporte ni de resistencia, por lo tanto en Ethereum yo me estoy manteniendo un poquito alejado estos últimos días. Sí que podríamos haber entrado claramente hace un par de días en esta parte de aquí, zona de los 2.150 dólares, donde tiene una resistencia muy pero que muy fuerte marcada en la gráfica. Y si nos vamos a lo que es el tema de sus liquidaciones, vamos a poder ver cómo tenemos liquidaciones muy pero que muy fuertes en la zona de los 2.200 dólares y luego una pequeña o no tan pequeña acumulación de liquidaciones por debajo de la zona de los 1.940, pero que yo creo que está todavía un poquito más lejana, donde tenemos esa contundencia liquidatoria, es por encima de la barrera de los 2.200 dólares. En el día de hoy tenemos varios activos que son interesantes. El primero de ellos es XRP, en el que yo tengo ya una operación, que prácticamente estamos en un empate técnico, así que todavía podría estar la posibilidad del punto de entrada, porque nos encontramos dentro de esa primera zona de soporte que vemos en la gráfica entre los 1.33 y los 1.32 dólares del precio de XRP. Vamos a ver, por ejemplo, AVAX, que es la operación que llevaba yo en el día de ayer, en la que nos encontrábamos entre dos zonas de soporte bastante interesantes de trabajar. Ahora mismo ya estamos un poquito por encima, ya no entraría en AVAX, esperaría que hiciese algún reset para poder tener otra entrada en caso de que considerásemos interesante el entrar dentro de AVAX. Litecoin, que después de ayer tocar la zona, lo comentábamos, también ha tenido esa subida. Tenemos a Solana sí que está quizás en un pequeño punto más de interés, pero después de haber tocado esta parte baja, zona de los 77 dólares, quizás yo esperaría un poquito más para poder entrar con mucha mayor certeza. Link es uno de los que descartaría, porque ahora mismo estamos en una completa zona intermedia, se puede decantar hacia cualquiera de los dos lados. La que sí estaría interesante de empezar a trabajar es quizás TRX, la puedes empezar a trabajar con operaciones que vayan en long, con apalancamientos bastante reducidos, porque está marcando una dinámica en las últimas semanas bastante, pero bastante interesante. En el día de hoy no tenemos grandes destacados en el mercado, no tenemos grandes puntos de entrada en el tema de las criptomonedas, así que simplemente nos quedamos un poquito expectantes para ver cómo se va desarrollando el mercado en su conjunto. En los activos tradicionales tenemos al oro y la plata con un frenazo, el oro en los 4.679, casi 4.700, y la plata que ha caído un poquito de los 75 dólares que teníamos en la jornada de ayer y la tenemos en torno a los 73
dólares. El petróleo que sigue por encima de los 110 dólares, algo que nos va a hacer frenar un montón la economía mundial, como veníamos comentando en las últimas semanas. Y si nos vamos a las acciones tokenizadas, también las tenemos en tierra de nadie. Meta, Tesla, Microsoft, Google, todas ellas han perdido la estructura. Google ha entrado mínimamente dentro de ella, pero prácticamente otra vez está debajo. Me esperaría que tuviese una subida un poquito más interesante y que volviese a hacer un reseteo para poder entrar en esta zona de soporte que teníamos identificada en la gráfica. Aunque la hayamos fallado una vez, la había repetido y se había devuelto en repetidas ocasiones, por lo tanto podría ser una zona interesante, pero siempre y cuando esperando a que suba un poquito más la gráfica y haga un reseteo, volviendo a tener ese frenazo en la zona de los 295 dólares. Vamos a ver cómo Apple también lo tenemos en una segunda zona de resistencia, pero yo ahora mismo esperaría a que Apple cayese a esta segunda zona de soporte, perdón, que he dicho antes resistencia. Si vuelve a caer a la zona de los 245, es allí donde sí podríamos estar cómodos abriendo una operación en long. Ahora mismo no, porque llevamos ya 2 veces que el precio se ha caído hasta esa zona y podrías comerte toda esta caída simplemente por no tener paciencia al estructurar tu operación. Nvidia, que después de haber tocado en este reseteo zona de 170 dólares de nuevo, vemos como el precio se ha acabado disparando prácticamente un 3,5-4% de su valor desde haber tocado los 170 dólares que comentábamos. Oracle, por ejemplo, también está cerca de una zona de soporte donde podríamos esperar un poquito y estructurar la operación, pero ahora mismo puntos de entrada exactos no tenemos en prácticamente ningún activo del mercado tradicional. Si nos vamos a ver los ganadores y perdedores del día, vemos que la capitalización de mercado vuelve a superar los 2,3 trillones, 28 en el miedo y codicia, el RSI en 50, completamente intermedio, ni sobrecomprado ni sobrevendido el mercado. Y vamos a ver cómo tenemos en los ganadores del día a Etihad con un 33% de subida, Algorand con un 15%, lo que le hace llevar una subida semanal del 45%. Se está desarrollando bastante bien este activo en la última semana. Y luego también tenemos a Render, que sube prácticamente un 11,15% en el día de hoy. Quant tampoco hay que desprestigiar, lo tenemos subiendo prácticamente un 9% en la jornada de hoy. Stable, que llevaba unas subidas considerables en la última semana, 19% de caída, aún así sigue manteniendo un 5% de profit en los últimos 7 días. Tenemos a Magnite cayendo otro 9% y XDC Network, que está cayendo un 4% en el día de hoy. Si nos vamos a ver rápidamente las liquidaciones que hemos tenido en la jornada de hoy, vamos a poder ver cómo son muy cortitas. 221 millones, prácticamente empatados, liquidaciones en largo con liquidaciones en corto. Uno de los más destacados en el día de hoy, XPL, y también el SP500 tokenizado, que está llevando prácticamente 23 millones, todas en corto de lo que se ha estado operando dentro de los exchanges en este activo tokenizado, que es al final pues una bolsa americana que puedes operar dentro de los exchanges, en los exchanges que son más modernos o más buenos o mejor preparados, como es el caso por ejemplo de Bitmart, donde pueden operar, ya lo saben, con el 30% de descuento de comisiones de por vida en el exchange top 1 sin KIC, donde operar pues todas las acciones tokenizadas, divisas, forex, criptomonedas y todo lo que te puedas imaginar en solo un exchange. Así que ya sabemos el plan para hoy, simplemente esperar los puntos de entrada óptimos, no precipitarse. Ya llevo operación en XRP que vamos a mantener un poquito a ver cómo se desarrolla en este momento en un completo empate técnico, ganando un 1%, pero eso es como si fuese un completo empate. Si vemos que Bitcoin cae a zona 65.500, si vemos que Ethereum llegase a caer por debajo de la zona de los 1.950, si viésemos por ejemplo que Solana cayese otra vez a la zona de los 67 dólares, estructuraríamos operaciones en long en el activo que más se ajustase a nuestro método, es decir, que más nos confirmase que está en una zona de soporte. Y ya saben que si les gusta este tipo de contenido todos los días, no se olviden dejarnos un like, un comentario y la suscripción para no perderse ni los vídeos explicativos de por la mañana, ni tampoco todos los directos todos los días a las 11 de la noche, hora española.